mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy en una muy breve entrega de Matices por el partido del Arsenal inglés. Vamos desde esta hora y hasta las 3:10 de la tarde con un programa de nada más 30 minutos. Hoy quiero agradecer a don Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, que está con nosotros aquí, viceministro de Hacienda en Ingresos particularmente, que está con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Ex analista de Noticias Monumental. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. En pausa, sí, en pausa. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Entenderá que intentaré ser absolutamente sustancial en la entrevista. Quiero hacer una radiografía de la situación fiscal del país. Hay los medios titulamos que el déficit fiscal aumentó. Sin embargo, es una palabra muy técnica. ¿Qué significa que el déficit fiscal aumentó y cuánto debería de preocuparnos, don Fernando? Bueno, primero que todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En realidad, que el déficit aumente quiere decir que el faltante, esa diferencia en contra nuestra, que hay todos los años, se está incrementando en relación con la producción. Porque normalmente siempre es más grande. La preocupación se da o surge cuando se compara con la producción y ese porcentaje va creciendo en el tiempo. ¿Cuándo puede ser muy grave? Bueno, en realidad lo delicado, digamos, pongámoslo así, lo complejo de la situación en este momento es que si bien no está en un nivel muy alto, sí se mantiene alto durante varios años consecutivos. Y ahí el reto es entonces provocar un cambio fuerte en la tendencia, que los ingresos empiecen a crecer más que los gastos para romper ese aumento en el déficit de los próximos años, porque de continuar tal y como está, ya sí podríamos llegar a una zona, digamos que ahorita estamos pasando de amarillo a anaranjado y podemos llegar a rojo en los próximos años. Pero entonces supongo que es como cualquier empresa, como cualquier casa, uno tiene dos opciones: o aumentar el ingreso o bajar el gasto. Nada más, punto. O hacer un poquito las dos. Bueno, sí, digamos, pero una mezcla de las dos, pero esas son las dos herramientas que tiene. Este gobierno ha intentado disminuir el gasto y aumentar la recaudación, es decir, aumentar el ingreso por medio de la recaudación. ¿Cómo les está yendo con el tema de la recaudación? Que es su especialidad, don Fernando. Sí, bueno, en recaudación hemos tenido un escenario, yo no me lo esperaba, pero bueno, no me he dejado caer por eso, porque sí hemos visto un repunte muy leve en la recaudación del impuesto de renta, que en realidad tenía una buena dinámica y se ha ido manteniendo, y estamos haciendo un esfuerzo por sostenerlo. Hemos visto un mejor comportamiento del impuesto de ventas, que ya está creciendo a niveles considerables, y un mejor comportamiento del impuesto de consumo, que venía en zona negativa y ahora está creciendo un poquitito, pero crece. Pero resulta que en el mes de julio el impuesto que se cobra por los combustibles nos hizo una mala jugada y entonces se nos cayó con respecto a otros meses. Y el mes de julio yo hablé con gente de Recope e inclusive para ellos fue una sorpresa el comportamiento de la venta de combustibles en julio, porque me decían que fue un julio atípico en relación con otros julios y con otros meses del año. Y ellos argumentaban las razones por dos lados. Uno, menores compras del ICE, de combustibles, que bueno, eso tiene un perjuicio por el lado fiscal, pero es una ventaja por el lado ambiental y de costo de electricidad. Ya parece que las lluvias le están permitiendo al ICE tener un respiro en cuanto a generación térmica. Y por otro lado, parece que el precio de los combustibles llegó a un nivel donde ya está provocando que la gente reduzca una parte de su consumo. Y el impuesto a los combustibles tiene la particularidad de que no es un porcentaje sobre el precio, es un valor en colones que se aplica por litro. Entonces lo que sucede es, si la gente empieza a consumir menos, nosotros recaudamos también menos de ese impuesto. Pero eso significa que la gente, que se vendió menos combustible. Exactamente.
Okay. Y han logrado, bueno, hay una parte del ICE y hay otra parte de consumo directo. Correcto. ¿Han logrado determinar particularmente cuánto cayó la recaudación de impuestos de combustibles? Sí, bueno, el dato no lo tengo aquí, pero por lo menos, si no me equivoco, fue como 10,000 millones menos de lo que hubo en otros meses. Eso en porcentaje cercano, digamos, para imaginarme la caída que hubo en la recaudación es tan grande como un 20, digamos, o más chiquito. Más o menos, y lo que pasa es que entonces nos puso el crecimiento del mes por debajo del 5%. Si esa situación no se hubiera dado, nosotros crecemos más de eso. A eso se le suma además que en julio del año pasado, que eso lo anunció el ministro la semana pasada en conferencia, Recopi había hecho un pago bajo protesta de una fiscalización que se hizo de un monto considerable de dinero, y esa plata no está este año. Entonces el año pasado julio era un mes muy bueno por esas dos cosas, y este julio no lo fue tanto. Pero bueno, digamos que en el agregado no nos fue tan bien como queríamos, pero ya vemos comportamiento mejor de algunos impuestos, y eso pues nos tiene esperanzados. Ahora bien, fuera del de combustible, que se recoge automáticamente, digamos, en realidad ustedes no tienen que hacer ningún esfuerzo para recoger el de combustible. No, ese es un impuesto inclusive con muy poca evasión. Sí, y es que ¿quién va? Ojalá se pudiera, digo. Hay contrabando en combustibles, ¿no? Sí, pero es muy pequeño, muy chiquitito. Sí. Pero para cobrar el impuesto de renta y el de ventas, donde supongo que si hay una mayor, sobre todo en el de renta, supongo, claro, una mayor evasión, ¿qué está haciendo esta administración, don Fernando, diferente a la anterior para lograr un repunte en la recaudación? Vamos a ver, hicimos dos cosas. La Dirección de Tributación venía analizando la aplicación de una metodología que se llama AMPO, que la está aplicando en este momento a grandes contribuyentes, donde pasa de un concepto de fiscalización tradicional a un concepto de inspección tributaria, que se fue desarrollando gracias a contactos de cooperación internacional que hemos tenido, y creo que aquí particularmente con las autoridades tributarias de los gobiernos de España y de Francia, si no me equivoco. Y esa metodología empezamos a aplicarla y a utilizarla, además, como te decía, con grandes empresas, a las que, en segundo lugar, hicimos una revisión adicional, porque cuando llegamos nos encontramos que casi una cuarta parte de estas estaba reportando pérdidas. Y bueno, como se lo decía a un asesor tributario, no implica esto para nosotros que la empresa per se esté perdiendo dinero, pero sí nos llamó la atención que el porcentaje de empresas que estaban perdiendo era muy elevado, y eso nos llevó a revisar la situación de estas empresas. De ese proceso de revisión de empresas en pérdidas y además empresas que estaban reportando muy poco pago, extrajimos 22 casos que ahora tenemos en fiscalización, pero además logramos identificar 3 más que llevamos al Ministerio Público por un monto de 4.600 millones de colones en evasión, presunta evasión, perdón. Y eso es lo que se ha estado haciendo. A eso se suma otra cosa que se va a empezar a hacer, y es una retención en compras de tarjeta de crédito y débito del 2% que se va a empezar a aplicar en el mes de octubre, si no nos fallan. ¿Cualquier retención? En la legislación, la reforma que se hizo en el 2012 permite que cuando usted aplicar retenciones, cuando usted hace compras con tarjeta de crédito y débito, de esas compras la tributación va a retener un 2%. Ese 2% va a ir a cuenta del impuesto de renta del negocio. Entonces es como un adelanto. Cuando llegue el momento de hacer la declaración, usted hace la declaración, dice tengo que pagar tanto y ya me retuvieron esta cantidad, y si hay una diferencia pues la paga, y si no pues ahí le queda un crédito. ¿Y para qué le sirve? Para controlar el pago del impuesto. Eso nos sirve, nos da dos elementos. Uno, nos ayuda a que el pago del impuesto de renta esté más suavizado en el tiempo, o sea, todos los meses nos llega una cantidad menos impacto. Sí, porque entonces en la actualidad nos llega mucho dinero los meses que hay pagos parciales y en el mes de diciembre, y el resto del tiempo en renta no hay tanto movimiento. Pero además hay negocios que tienen actividad económica, que se permiten pagos con tarjeta, pero que no nos hacen declaraciones reales de su situación financiera en el impuesto de renta, y nos meten muchos gastos o no nos meten todos sus ingresos, y esto es un mecanismo de control adicional que vamos a aplicar, que en la medida en que se extienda el uso con tarjeta de crédito y débito, y sobre todo en servicios profesionales, nos va a permitir recaudar más dinero. ¿Y no temen que esto incentive a los comercios irresponsables a intentar vender solo efectivo? Sí, lo que pasa es que estamos acompañando esto también de una campaña para promover el uso de la tarjeta, ¿verdad? Que es la otra parte que tenemos de la lotería fiscal.
que ya tenemos en camino el proceso de acumulación de agosto y septiembre para un primer sorteo, y después va a haber otro en octubre y noviembre, y el año entrante, de aprobarse la partida que está en el presupuesto para el 2015, tendríamos sorteos trimestrales. Hay que jugar por todo lado, ¿verdad? Por un lado promoviendo y por el otro lado pues tratando de controlar para que se pague más con tarjeta. ¿Y cómo hacer? A mí el tema de la lotería fiscal me parece genial. De hecho, como usuario me parece genial, pero yo no veo, por lo menos, don Fernando, tal vez lo hubiéramos podido hablar como analista hace un tiempito, yo no veo que tenga mucho calado en la gente, en el consumidor normal. ¿Cómo darle ese clic? Porque en realidad es una muy buena idea, pero yo no veo que la gente diga, ay, mira, hay lotería fiscal. Mira, sí, ahí tenemos un problema de publicidad. El ministerio no tiene grandes recursos. Teníamos una campaña ya pagada en MUPIs, que íbamos a destinar a otra cosa y que estamos valorando reorientarlo hacia la lotería. Empezamos, ya a partir de ayer, se pueden encontrar algunos MUPIs de estos que se ven en la calle con publicidad de la lotería, que tengo además que aprovechar el espacio para agradecer a la Municipalidad de San José el espacio, porque fue un espacio que nos donaron ellos, y al Instituto Costarricense de Electricidad la impresión de la publicidad que está en los MUPIs. Poquitas, pero ya hay algo, y estamos trabajando con los bancos para que se invierta más en publicidad en este esquema. Ellos pues también se benefician, y lo que queremos es que hagan una aportación mayor. Ahí pues todavía estamos negociando con ellos para que ellos inviertan más en publicidad. En la medida en que se promueva este esquema, pues nosotros nos vemos favorecidos y más gente podría pues participar de las rifas. Don Fernando, nadie pierde nunca. Cuando usted tiene un negocio, mentira que usted pierde, digamos, tal vez deja mientras lo tenga abierto, tal vez deja de ganar algo, pero no pierde. De alguna forma no temen que ese 2%, ¿verdad? Que entendemos es un adelanto a la renta, entonces usted no debería, como comerciante, no debería trasladárselo a nadie, le sirva de excusa a uno que otro comerciante para aumentar el precio 2%, trasladárselo al cliente y simplemente a final de año, cuando hace el balance general, dejarse una tajada de utilidad un poco más alta. Es la posibilidad, pero como estamos hablando de un adelanto de renta, podría suceder si en todo caso quisiera protegerse el pago del impuesto. Y esto, bueno, en una situación de mercados abiertos como los que hay en este país, donde la gente puede fijar sus precios de los productos, puede suceder tanto en este caso como en el impuesto de ventas. Subiría su utilidad, y en todo caso nos daríamos cuenta que está vendiendo un precio mayor y se le sería más difícil justificarla. Además hay el equilibrio de si está vendiendo más caro, pues puede vender menos cosas, y bueno, ahí son decisiones del comerciante. Evidentemente, cuando se habla de materia de impuestos, siempre existe el riesgo de que la persona, el que vende, trate de trasladar el impuesto al consumidor. Y eso, bueno, depende del producto que se esté vendiendo, de si el mercado es muy competitivo o no, si es más concentrado. Si es un mercado muy competitivo y eventualmente alguien quisiera trasladar el impuesto, va a serle más difícil. Sí. Si hay muy pocos oferentes, pues es más fácil, pero bueno, son situaciones particulares según el producto. ¿Y el impuesto de ventas? ¿Qué están haciendo para controlar más el pago del impuesto? Bueno, parte del esquema que estamos haciendo, bueno, aprovechando también el asunto de la lotería, porque la lotería, bueno, si implica más uso de la tarjeta, implica también más retenciones en ventas. Pero además estamos jugando con la posibilidad, digamos, de utilizar la misma información que los bancos nos proveen de las retenciones para hacer más controles. Porque nos hemos dado cuenta que en algunos comercios nos declaran el impuesto de ventas solo las ventas que hicieron con tarjeta. Entonces, para contar una anécdota, no voy a decir dónde el comercio, pero un día una auditora cuestionó a un comerciante que le dice: mire, es que usted solo me está declarando el impuesto de ventas de las ventas con tarjeta. Entonces el tipo le dijo: bueno, es que solo vendo con tarjetas en mi negocio. Entonces ella, una funcionaria muy perspicaz, se va al negocio y hace una compra en efectivo, y después de que pague, le dan la factura, le pide al que la está atendiendo que llame al gerente y le dice: mire, señor, acabo de hacer una compra con efectivo, es mentira que usted solo vende con tarjeta. Inmediatamente la persona le presentó una rectificación de la declaración de ventas y le pagó la diferencia. Entonces a veces hay que ir un poquito más allá, pero
lo que requerimos es muchas veces revisar la información, porque sabemos que no todas las ventas de un negocio son con tarjetas, y cuando nos damos cuenta que solo nos están declarando eso, o a veces nos declaran menos, porque también se da el caso, llegar al negocio y decirle, mire, usted no nos está dando toda la información. Ese proceso es el que estamos ahora. Lo que pretendemos es automatizarlo. Estamos buscando, como en esto la cooperación de países amigos es muy importante. Ahora pues nos estamos acercando al gobierno italiano, que nos ha ofrecido cooperación para hacer para ver cómo funcionan los sistemas de ellos de inteligencia tributaria, para poder empezar a hacer estos análisis de forma automatizada. ¿Qué fue lo que pasó con los hoteles? Bueno, están bravos. Sí, claro. Creo que el tema de los hoteles, y voy a irme de adelante para atrás, surgió a raíz de un decreto en el que se modificaba el valor de la entrada en los parques nacionales, y por razones que desconozco se incluía en un decreto un artículo que hablaba de que la entrada estaba grabada. Los decretos no crean jurisprudencia en materia tributaria. Lo de materia tributaria solo se puede modificar por ley. Entonces a partir de ahí se empieza a crear una expectativa, y cuando los negocios empiezan a preguntar, se les dice, no, miren, los negocios están grabados, estos tipos de negocios están grabados. Entonces ahí empieza la duda y empieza a hacerse la consulta de si están o no grabados. Y aquí, bueno, llegando aquí empiezo a echar para atrás. ¿Están grabados algunos de estos negocios? Bueno, la Dirección de Tributación empezó a revisar normativa y se ha encontrado con jurisprudencia del 2009, con jurisprudencia a finales de los 90, e inclusive jurisprudencia a principios de los 90, también hasta el 92. Incluso por ahí un fallo de la Sala Constitucional, donde dice que cuando una actividad de estas se presta en un sitio considerado como un centro de recreo, en un área física destinada a ese fin, el ingreso a ese centro de recreo o el servicio que se presta ahí está grabado con el impuesto. Don Fernando, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Tuvimos que super recortar el espacio. Teníamos previsto empezar de 2:30 a 3 para entrar con oro y grana, pero bueno, el partido del Arsenal se atrasó hasta 2:45, así es que muchas gracias. No, con mucho gusto. No queríamos desaprovechar la oportunidad, aunque fueran estos 15 minutos. No, cuando gusten, ahí para ampliar, reponer el tiempo otro día. Sí, un día armamos un debate un poco más amplio. Así es que, don Fernando, muchas gracias. No, con mucho gusto.